Señor, hemos declarado que el mes de marzo es un mes de guerra espiritual. Y hoy, Señor, como tu iglesia, declaramos que en esta semana, en este mes, dilo conmigo ahí en tu lugar, toda fortaleza espiritual va a ser quebrantada en el nombre de Jesús. Este es un domingo, Señor, donde tú estás revelando tu palabra para que fortalezas sean quebrantadas, fortalezas se rompan, fortalezas caigan, Señor, y tu pueblo tenga victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Sabes, cuando estaba en sexto de primaria, tendría unos 10 u 11 años. Estábamos era un día como cualquiera. Estábamos en la escuela, era el tiempo del receso, y uno de nuestros compañeros traía una cartera nueva. Y él sacó su cartera y nos la enseñaba y nos estaba mostrando ahí lo que le habían comprado sus padres. Pero yo nunca me imaginé que ese pequeño momento iba a marcar mi vida por tantos años. Y es que dentro de esa cartera él tenía una postal, una pequeña fotografía, que era una fotografía pornográfica. Y fue a mis 10, 11 años la primera ocasión en que vi una clase de contenido de esta naturaleza. Imagina el impacto para un niño de 10, 11 años, el de repente ser impactado y toparse de frente con una imagen de esta naturaleza. Desde ese momento el diablo aprovechó el momento para levantar lo que fue en mi vida durante mucho tiempo una fortaleza espiritual. Primero empezó como una curiosidad, tal vez un morbo a lo desconocido. Después se convirtió en una atadura que, aunque yo había crecido en la iglesia, yo conocía la palabra, sabía las historias, era algo con lo que luchaba constantemente. Era algo que iba y volvía. Fueron muchos años de lucha. Fue hasta más o menos mis 19, 20 años donde en un momento tremendo con Dios, un momento de arrepentimiento y gran liberación, el Señor quebrantó por completo toda fortaleza y secó de mi vida toda raíz de atadura moral. Fue ahí donde entendí lo que dice la palabra: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y yo te puedo decir, desde que el día en que el Señor tocó mi vida, hace muchísimos años atrás, nunca volví a caer, nunca he vuelto atrás. Porque yo te cuento mi historia. Yo hoy abro mi corazón delante de la iglesia, pero yo sé que muchos de ustedes también han sido atacados por el enemigo, y el diablo ha aprovechado un momento de su vida, algo que vieron, que experimentaron, algo que sufrieron, para atarles, para mortificarles, para levantar lo que hoy quiero llamar una fortaleza espiritual. Alguno dirá: pastor, ¿qué es una fortaleza espiritual? Una fortaleza espiritual es una prisión de maldad. Una prisión de maldad que se traduce en hábitos, debilidades, pecados, desorden emocional y desorden mental. Cosas con las que hemos estado luchando en el secreto. Pecados de los que lloramos, nos arrepentimos, sabemos que desagradan a Dios, sabemos que ofenden al Espíritu Santo, pero no hemos podido hacerlo en nuestras fuerzas. No hemos podido tener victoria. Amamos a Dios con nuestro corazón. Venimos a la iglesia cada semana, pero aún así el pecado nos asedia y parece que cada vez que hay una tentación perdemos la batalla. Esa era la historia de mi vida, y esa es tal vez la historia de tu vida. Gente que ama a Dios, pero que sigue atada, que sigue oprimida, y no ha podido tener victoria porque lo ha hecho en sus fuerzas.
porque ha utilizado sus propias armas, fuerza de voluntad, determinación. No voy a volver a tomar, no voy a volver a ver pornografía, no voy a volver a drogarme, no voy a volver a ser chismoso, no voy a volver a tener mal temperamento. Pero vez tras vez caen. Mas la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esas fortalezas en este mes caerán en el nombre de Jesús. Señor no quiere que le conozcamos, pero que sigamos viviendo atados. Él nos quiere dar verdadera libertad. Dile al que está a tu lado: el Señor te quiere dar verdadera libertad. En una ocasión Jesús llamó a estas fortalezas el hombre fuerte. Y él dijo en el libro de Mateo, dice: ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Tiene que atar a este hombre fuerte y entonces va a poder saquear su casa. ¿Sabes algo? Este mes vamos a atar al hombre fuerte, al que te ha mortificado, al que te ha lastimado, al que te ha tenido esclavo y siervo del pecado. En otra ocasión trajeron un muchacho endemoniado a los discípulos de Jesús. Ellos intentaron ministrarle liberación y no pudieron. El demonio seguía ahí, el demonio no soltaba a este muchacho. Entonces ya trajeron a este muchacho con el Señor Jesús. Él reprendió al demonio, lo expulsó, el joven fue libre y los discípulos vinieron y le preguntaron: Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? Y Jesús les dio la respuesta y les dijo: ¿saben algo, queridos discípulos? Esta clase de demonio, esta clase de fortaleza espiritual, este género espiritual no sale sino con oración y con ayuno. ¿Y sabes algo? Uno de los principios más olvidados, más impopulares, menos atractivos para el cristiano es el ayuno. Digan conmigo: el ayuno. Pero hoy quiero decirte, Jesús puso mucho énfasis en esto. Hay cosas en nuestra vida que no se van a romper. Hay pecados en nuestra vida que no van a dejar de asediarnos. Hay fortalezas espirituales que hemos venido cargando de generación tras generación que no se van a romper hasta que se levante un hombre y una mujer de Dios que le diga a Satanás: hasta aquí, me meto en la oración y en ayuno, me someto a Dios, resisto al diablo y él huirá de mi vida y de mi familia para la gloria de Dios. Ese género no sale sino con oración y con ayuno. El ayuno no es una dieta. El ayuno no es matarnos de hambre. El ayuno no es hacer una manda. El ayuno, si gustas anotarlo y llevarlo a casa, es abstenernos de alimentos por motivos espirituales. Eso es el ayuno. Si alguna vez alguien te pregunta: oye, ¿y qué es eso del ayuno que hacen en tu iglesia?, le vas a responder esto: abstenerme de alimentos por un motivo espiritual. El ayuno es un acto donde nos humillamos delante de Dios. Por eso David escribió en el Salmo 35: humillé mi alma con ayuno y mi oración se repetía en mi pecho. Es momento de ayudar cuando nos sentimos atrapados en estas prisiones espirituales. Es momento de ayunar cuando se han levantado estas fortalezas. Cuando ayudamos, reconocemos que en esta situación, que en este asunto, solo Dios puede ayudarnos, solo Dios puede salvarnos, solo Él puede liberarnos, solo el Señor puede bendecirnos. El ayuno es un arma espiritual poderosa. Por eso el diablo odia que la iglesia ayune. Por eso el diablo desanima a la gente para que ayune, porque el ayuno invoca la ayuda sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. En el libro de Esdras capítulo 8 encontramos esta historia donde Esdras junto con el pueblo de Israel iban a emprender un viaje. Y ellos tenían dos opciones. Digan conmigo: dos opciones. Una opción carnal y una opción espiritual. Y quiero leerlo tal cual de la escritura. Y dice Esdras capítulo 8 verso 21: publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Mira lo que dice a continuación: porque
No sé si lo podemos poner ahí, si lo tienen. Esdras 8, verso 21. Dice: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo para que nos defendieran del enemigo en el camino, porque le habíamos dicho al rey: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra los que le abandonan. Y dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Sabes, en tiempos de dificultad, en tiempos de adversidad, la opción más sencilla, la opción natural, es pedirle ayuda a un hombre o a alguna mujer. Pero esa es la opción carnal. La opción espiritual es humillarnos, publicar ayuno, pedir el favor de Dios. Y la palabra dice que cuando nosotros nos humillamos, el Señor nos va a exaltar. Y todos los que en este tiempo entremos en ayuno, nos vamos a humillar, pero el Señor nos va a exaltar delante de los enemigos de nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Vemos otra historia en la escritura. El rey Josafat, él estaba en guerra contra dos naciones enemigas, Moab y Amón, y él no sabía qué hacer. ¿Qué fue lo que hizo en medio de esta guerra? Dice la Biblia en segundo libro de Crónicas 23 que él tuvo temor. Y es que en nuestra humanidad nosotros podemos sentir temor a los ataques, temor a la persecución, temor a una situación difícil. Dice: pero aunque tuvo temor, él humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Moab y Amón representan las fortalezas espirituales contra las cuales nosotros estamos luchando. Yo no sé cuál es tu Moab y cuál es tu Amón. Y no es tu suegra y tu esposa, porque nuestra lucha no es contra sangre y contra carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Yo no sé cuál es tu Moab y tu Amón que se han querido levantar y te han detenido. Y tú piensas que los impedimentos para venir a congregarte son normales o son naturales, pero no te das cuenta que detrás de eso está Satanás, que odia que vengas a oír la palabra. Tú piensas que los impedimentos para servir a Dios, que los impedimentos para ir a academia de liderazgo, que los impedimentos para orar y ayunar, que las distracciones son naturales, pero no, son espirituales. El diablo odia que busquemos a Dios. El diablo odia que oremos y que ayunemos. Y Josafat, aún con todo y temor, le dijo al pueblo: vamos a humillarnos, vamos a orar y vamos a ayunar. Y me impacta lo que dice en el verso 12, capítulo 20 del segundo libro de Crónicas. Dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Un rey sin respuestas y un rey sin rumbo. Este verso me parece tan clave porque Josafat, quien dirigía una nación, reconoció y dijo: Señor, no podemos y no sabemos qué hacer. Y hay situaciones donde te has cansado porque lo has hecho a tu manera, pero hoy es el día de reconocer: Señor, en esta situación yo ya no puedo y yo ya no sé qué hacer. En mi matrimonio, Señor, yo ya no puedo y yo ya no sé qué hacer. Con uno de mis hijos yo ya no puedo y yo ya no sé qué hacer. En mis finanzas y con estas deudas yo ya no puedo y yo ya no sé qué hacer. Y la respuesta a esa incógnita es dejar lo natural e invocar lo sobrenatural a través del ayuno y a través de la oración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuál es el final de la historia? Dios les da la victoria, porque cuando nosotros nos humillamos delante de Dios con ayuno y oración, Él nos exaltará cuando llegue el momento. Y yo creo con todo mi corazón y tengo la firme convicción que aunque el diablo a través del pecado te ha humillado por meses o por años, el Señor a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios en este tiempo te exaltará y te levantará como un testimonio de su gracia y de su poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor Jesucristo. En una ocasión iba un hombre cristiano en un vuelo de avión. Iba sentado a la par de otro hombre
Iban en un vuelo transatlántico y cuando llegó el momento de los alimentos, el hombre que iba a su lado agradeció, pero dijo: muchas gracias, señorita, pero estoy ayunando. ¿Estoy qué? Ayunando. Y este cristiano voltea muy contento y le dice: ¿usted también es cristiano? Y el hombre se queda muy serio y le dice: no, soy satanista. Sabes, a veces los hijos de las tinieblas conocen, practican y utilizan más las armas espirituales que Dios nos ha dado. Porque cuando no podemos y cuando no sabemos, cuando necesitamos la intervención de Dios, necesitamos ayunar. Por eso Jesús dijo a sus discípulos: cuando ayunéis. No dijo si ayunan, no. Él dio por hecho que este es un hábito para nosotros. Él dejó establecido y dejó sentado: esto es algo que se tiene que hacer con regularidad. Cuando ayunéis. Y este es un tiempo donde Dios está llamando a la iglesia a ayunar. ¿Cuántos están oyendo la voz del Espíritu Santo? Es que a mí me gusta mucho comer. No, es que a mí me da mucha hambre. Pues claro, eso es el ayuno, te va a dar hambre. La carne va a morir, porque ya por mucho tiempo se ha hecho la desmayada, pero en este tiempo, en este mes, Dios la va a matar en la cruz del Calvario. Amén. ¿Cuál es el poder del ayuno? Lo primero es, y ojalá lo puedas apuntar, que el ayuno desarrolla dominio propio. Dile al que está al lado: el ayuno nos da dominio propio. Porque algunos con lo que batallan es con demonio propio, pero el Señor les quiere dar dominio propio. Muchos son carnales porque tienen obesidad espiritual negativa. Alimentan demasiado la carne, alimentan demasiado sus debilidades. Mas cuando ayunamos, nosotros alimentamos la parte espiritual. Ahí es donde el Espíritu Santo puede controlarnos, puede guiarnos. Por eso en el libro de Gálatas dice: anden en el Espíritu y no le den satisfacción a los deseos de la carne. Cuando ayunamos, la carne se enoja, la carne se molesta, la carne se excita para mal, porque le estamos crucificando. Muchos declaramos: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. La manera más práctica de crucificar la carne es a través del ayuno. Amén. Crucificamos la carne cuando ayunamos. Crucificamos la carne, debilitamos la carne. El ayuno, aunque debilita nuestro cuerpo, fortalece nuestro espíritu. Y ahí es cuando dejamos de ser controlados por sentimientos, pensamientos, impulsos, debilidades, carnalidades, y podemos ser llenos y guiados por Dios. Cuando ayunamos ejercitamos el dominio propio. Y el dominio propio que Dios nos da en el tiempo de ayuno para comer será el dominio propio para hablar, para ver, para oír, para actuar, para responder, para decidir. Y ahí recordamos que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, en segundo lugar, el ayuno nos reviste de poder. Jesús comenzó su ministerio con ayuno y con oración. Jesús no comenzó su ministerio estudiando en un seminario teológico, no comenzó su ministerio haciendo labor social, no comenzó su ministerio cantando alabanzas. Él inició su ministerio con ayuno y con oración. Y dice la Biblia que Él fue llevado por el Espíritu al desierto y ahí ayunó 40 días. Y en ese ayuno hay algo interesante que pasó. Él fue lleno del Espíritu, pero Él regresó en el poder del Espíritu. Lucas 4:14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, se difundió su fama por toda la tierra. Sabes, muchos estamos tan débiles espiritualmente que necesitamos entrar en un tiempo de ayuno. Y cuando ayunamos, aunque el cuerpo se debilita, la unción crece. Levanta tu mano derecha y di conmigo: cuando ayunamos, la unción crece. Dile una vez más: cuando ayunamos, la unción crece. Y la unción es la que nos da el poder para vencer la tentación. Muchos caen tan fácil en la tentación
porque están débiles espiritualmente, porque no oran, porque no ayunan, porque literalmente su tanque espiritual está vacío. Pero cuando oramos y ayunamos, el Señor nos da su unción, y ahí comprobamos lo que dice la palabra: en este asunto, en este problema, en esta situación, con este pecado, con esta debilidad, no es con espada, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Amén. Nos reviste de poder. La iglesia necesita poder. La iglesia está en una guerra espiritual. Nosotros no somos una asociación civil, nosotros no somos un grupo de personas que se reúnen a escuchar conferencias. Nosotros somos un ejército que está contra fuerzas satánicas, demoníacas, fuerzas espirituales de maldad. Desde el momento en que nos llamamos cristianos, automáticamente nos ponemos la casaca y estamos en guerra contra el adversario. Pero tenemos que usar las armas espirituales. En tercer lugar, el ayuno trae arrepentimiento. Dile al que está al lado: el ayuno trae arrepentimiento. Libro del profeta Joel: la nación devastada por plagas, la nación totalmente destruida, se habían perdido todas las cosechas. Había una sola opción: volverse a Dios de todo corazón, humillarse delante de Dios, pero no a su manera, sino a la manera que Dios en su palabra, en sus principios eternos había establecido. Y el Señor les dice: vuélvanse a mí, conviértanse a mí de todo su corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Sabes, cuando el corazón se ha endurecido, cuando la carne ha ganado terreno, cuando el pecado es ya una atadura, necesitamos volvernos a Dios. ¿Cómo es que recibimos un corazón de carne en lugar de un corazón de piedra? ¿Cómo es que recibimos y experimentamos de manera viva la palabra profética a través de Isaías, donde dice: les daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo pondré y soplaré en su interior? No es repitiendo ese texto como si fuera receta médica o como si fuera poesía, sino es humillándonos delante de Dios, volviéndonos, reconociendo: Señor, he pecado, me he apartado. Reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos, como dice David en el Salmo 51. Pero Señor, no puedo hacerlo en mis fuerzas. El bien que quiero hacer no hago, y el mal que aborrezco, eso es lo que hago. Ese es mi pan de cada día. Ese pecado que me ha mortificado, Señor, quiero y necesito tu ayuda. Ahí es momento de ayunar. Ahí es momento de pedir la ayuda de Dios y arrepentirnos, acompañado de ayuno y de oración. En primer libro de Samuel, capítulo 7, la nación de Israel se estaba volviendo a Dios a través de arrepentimiento. Ellos habían caído en un acto abominable de idolatría. Habían adorado y habían levantado altares a diferentes dioses, pero particularmente a una diosa llamada Astarot. Y esta diosa llamada Astarot era una diosa pagana femenina que era una potestad de inmoralidad sexual. El pueblo que conocía a Dios, el pueblo que tenía al Dios verdadero, la nación de Israel, entregada a la idolatría, a la inmoralidad, levantando altares a Astarot. Y es cuando viene el profeta y les confronta. Y dice en el libro de Samuel que se reunieron en Mizpa y sacaron agua, la derramaron delante de Jehová, y dice: y ayunaron aquel día y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Tú sabes que has hecho tal vez cosas que no agradan a Dios, que son equivocadas delante de Dios, que ofenden a Dios. Quieres cambiar, pero no puedes cambiar. Y es que el cambio no nos lo da un ciclo de conferencias y de prédicas. El cambio no nos lo da la confrontación que un hombre nos puede dar. El único que nos puede cambiar es el Señor Jesucristo. Cuando nos acercamos a Él, humillados en oración y ayuno, y Él es el único que puede darnos un nuevo corazón. Él es el único que puede transformarnos.
Él es el único que nos puede dar el milagro de un nuevo nacimiento. Cuando ayunamos, disponemos nuestro corazón para, como dice la Biblia, que Dios ponga en nosotros tristeza que nos conduzca al arrepentimiento. Y sabes algo, esta semana que entremos en ayuno, si estás mal, Dios te va a llevar al arrepentimiento, pero algo va a pasar, y lo hemos visto esta semana, ha sucedido y lo hemos escuchado como testimonio del mover del Espíritu Santo. Dios va a poner tristeza en aquellas personas por las que tú has estado orando, y ahí en ese bar, ahí en ese antro, ahí en esa borrachera, ahí en ese prostíbulo, el Espíritu Santo los va a comenzar a entristecer. Van a llorar por su pecado y van a decir: yo necesito de Dios, porque Dios te prometió: tú y tu casa me servirán. Encárgate de creerme, que yo me encargo de salvar a los tuyos. Encárgate de creerme, que yo me encargo de salvar tu casa. Yo me encargo de salvar tu familia. Pero necesitamos ayunar. Y cuando ayunamos vemos el pecado como Dios lo ve. La palabra nos habla de nombres que tiene nuestro enemigo: diablo, Satanás, dragón, serpiente antigua. Pero uno de los nombres que se le da también es Belcebú. Y este nombre es interesante porque Belcebú significa príncipe de las moscas. El príncipe de las moscas. Las moscas representan demonios. Como es en lo natural, es en lo espiritual. Las moscas se acercan donde hay inmundicia. ¿Y sabes por qué muchos siguen siendo mortificados por los pecados, por los demonios, por las moscas? Porque perfuman la basura con religiosidad. No importa cuánto perfumen la basura, tarde o temprano las moscas volverán. Levanta la mano si me estoy dando a entender. Muchos perfuman su pecado, perfuman sus debilidades con religiosidad, pero esa no es la solución. Dios no quiere que perfumemos la basura, que perfumemos nuestras vidas, debilidades, pecados y ataduras con religiosidad. Señor quiere que limpiemos con su sangre y saquemos toda la basura de nuestro corazón. Saca la basura y las moscas no vendrán. Limpia la suciedad y el demonio no te atormentará más. Clama la sangre de Cristo en el tiempo de ayuno y dile: Señor, lávame, límpiame, sáname. Y te aseguro que las obras del diablo desaparecerán y experimentarás verdadera libertad para la gloria de Dios. Aleluya. El ayuno trae arrepentimiento. Pero lo cuarto, el ayuno mueve la atmósfera espiritual. Dile al que está al otro lado: el ayuno mueve la atmósfera espiritual. Hay una guerra en los cielos que a veces ignoramos. Hay una guerra en el mundo espiritual de la que a veces no somos conscientes, pero es una guerra por nuestra alma. Es una guerra donde se determina si seguimos caminando con Dios o si retrocedemos. Es una guerra que determina si avanzamos en el propósito o salimos del propósito. ¿Qué es lo que determina la victoria? Dios ya nos ha dado la victoria, pero nosotros debemos entender que movemos el mundo espiritual a nuestro favor cuando oramos y cuando ayunamos. Y uno de los hombres en la Biblia que entendió esto fue el profeta Daniel. Por eso él entró en un periodo de ayuno, pidiendo favor, pidiendo respaldo, pidiendo victoria sobre su vida y sobre su pueblo, pidiendo ayuda sobrenatural del cielo. Y en uno de esos momentos viene el ángel y le dice: Daniel, no tengas temor, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Me encanta este texto porque desde el día 1, digan conmigo, el día 1, desde el día 1 que tú empiezas a orar y ayunar, algo se empieza a mover en el mundo espiritual. ¿Sabes algo? En este mes el mundo espiritual está agitado. El mundo espiritual querrá hacer guerra.
Porque el mundo espiritual satánico odia y no quiere que la iglesia aprenda las armas de Dios para destruir fortalezas. Desde que empezamos a orar y ayunar se mueve la atmósfera espiritual. Anoche estaba terminando unos últimos apuntes de mi enseñanza. Eran casi ya las 12 de la medianoche. Siempre me gusta detallar, añadir algunos textos más. Desde el miércoles empiezo a escribir lo que voy a enseñar el domingo. Quiero que sea con revelación, con excelencia, y cuido mucho todo lo que voy a enseñar en el mensaje. Y anoche, casi a las 12, de repente mi celular se apagó. No prendió. En el momento dije, bueno, a ver, vamos a reiniciarlo. No prendió. ¿Cuál era el gran problema? No que fuera adicto al Facebook y al WhatsApp, sino que ahí estaba mi prédica y no la había respaldado. O sea, perdí mi prédica ayer, casi a las 12 de la medianoche. Desperté a mi esposa y estaba ya a punto, ya estaba cayendo. Se estaba haciendo la dormida con los ojos cerrados, ¿no? Le dije, mi amor, ayúdame, ve por un cable, trae la computadora, que se haya respaldado en el iCloud, algo. No prendió. Empecé a orar en lenguas. Dije, Satanás, tú no quieres que yo entregue este mensaje a la iglesia. Tú no quieres que yo hable del ayuno. Tú no quieres que la iglesia ayune. Diablo inmundo, te ato y te reprendo en el nombre de Jesús. Y iPhone, prendes en el nombre de Jesús. No prendió. ¿Cuál fue el milagro? Que se respaldó un poquito en el iPad, como el 40% de la prédica. Y ahí me verás. Espíritu Santo, vuélvemela a dictar toda la enseñanza, por favor. Y gracias a Dios que fue sobrenatural. El Señor me la dictó toda así literal, y en 20 minutos pude volverla a reescribir. Y gracias a Dios hoy le estoy entregando este mensaje que yo sé va a cambiar nuestras vidas para la gloria de Dios. Por eso, para prevenir, dije, imprímanmela por favor, por si el diablo ahora me ataque el iPad, ¿no? Pero se mueve la atmósfera espiritual. El diablo odia, evita que ayunemos. Ay, bueno, el pastor está proponiendo un ayuno, pero bueno, lo hago después, lo hago mejor de esta manera. No, ayune como lo estamos proponiendo. No es hacer un esfuerzo humano, es hacer un esfuerzo espiritual. Y va a haber oposición. Por eso dice Daniel, yo te escuché, pero hubo oposición. El príncipe del reino de Persia se me opuso. Verso 13 y verso 20 dice, y voy a regresar, porque también voy a pelear contra el príncipe de Grecia. Dos principados espirituales a nivel del segundo cielo que se oponían a que llegara la respuesta. Tú has orado, la respuesta ya fue dada, pero hay oposición. ¿Qué es lo que determina que llegue o que nunca llegue? Tu oración y tu ayuno. Dile al que está a tu lado, todo lo determina tu ayuno y tu oración. Dile al que está al otro lado, todo lo determina tu ayuno y tu oración. Daniel estaba en esta visión tremenda, pero hubo un texto que me saltó, que nunca había yo visto. Fue el verso 4. Y dice Daniel que cuando estaba en esta visión, él se vio en un río. Y me llamó mucho la atención porque este río es uno de los ríos que estaban en el huerto del Edén, en el huerto de Dios. Y es el río Hidekel. Digan conmigo, Hidekel. ¿Y sabes qué significa Hidekel? Hidekel es una palabra que significa río rápido o aguas rápidas, y espiritualmente representa aceleramiento. Y escucha esto: lo que tardaría años o décadas en suceder, cuando oramos y ayunamos, Dios dice, Hidekel, yo acelero mi palabra para ponerla por obra. Amén. Hidekel, respuestas en breve para su gloria. Pero lo quinto y lo último, el ayuno desata un favor sobrenatural. Digan conmigo, el ayuno desata un favor sobrenatural. ¿Cuántos quieren el favor de Dios?
¿Cuántos quieren el favor de Dios? Que Él nos mire con agrado, como miró con agrado a Abel. Que su misericordia y su gracia se extienda sobre nosotros. La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. Un decreto de muerte justificado por Satanás por causa de nuestro pecado, de las puertas que abrimos, de las cosas que hicimos mal. Pero es ahí donde invocamos el favor sobrenatural de Dios. Un decreto de muerte fue el que vivió Esther en el tiempo. Esther escuchó, se levantó un decreto de muerte. La potestad que ellos se enfrentaban, la persona que ellos se enfrentaban era Amán. Y ella no se puso a llorar, no se puso a lamentarse. Ella mandó decir a todo el pueblo: hagan ayuno, no coman ni beban durante 3 días. Yo voy a ayunar con las doncellas, y cuando me presente ante el rey, si perezco, que perezca. ¿Qué necesitaban? Favor sobrenatural delante del rey. ¿Cómo lo consiguieron? Con ayuno y con oración. ¿Sabes algo? Aunque el enemigo ha querido traer un decreto de muerte contra tu vida, cuando nos arrepentimos en ayuno, cuando invocamos la gracia y la misericordia de Dios, no hay pecado tan grande y tan grave que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Y el Señor te dice: en lugar de recibir juicio, recibe gracia y recibe bendición, y avanza en el camino, porque Cristo pagó por todos tus pecados. Él ya pagó y tenemos favor. Por eso el ayuno detiene el juicio de Dios. El ayuno detiene el juicio justo de Dios. Eso lo vivió la nación de Nínive. Dios dijo: los voy a destruir, voy a acabar con ellos. Han pecado, se han desviado. Pero no contaban con su astucia. Nínive eran como el chapulín colorado, no contaban con su astucia. Dijeron: sí, Señor, permítame usar este lenguaje coloquial, la regamos feo. Sí, es verdad, hicimos lo malo delante de tus ojos. Pero dice que creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron sus ropas de luto, desde el mayor hasta el menor. Ay, no es que mi chiquito le va a dar hambrecita en el ayuno. Póngalo a ayunar. Más gente se muere por comer en exceso que por ayunar. Más gente necesitamos dejar de comer que comer más. Y dice: desde el mayor hasta el menor. Y ahí vino favor sobre la nación de Nínive. Se detuvo el juicio y Dios los bendijo. Y Dios fue tan bueno que hasta Jonás se enojó y dijo: ¿por qué los perdonas, Señor? ¿Por qué los perdonas? Tú ya habías dicho que los ibas a destruir. Destrúyelos con tu ira. Tenía como el espíritu de los discípulos: Señor, que descienda fuego del cielo y los consuma. Pero el Señor tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. El ayuno cambia la historia de una vida. El ayuno cambia la historia de una familia. El ayuno cambia la historia de un ministerio. El ayuno cambia la historia de una nación. Y en este país que este domingo amaneció llorando por violencia en espacios de deporte y en espacios de familia, en este país donde hoy se escucha de tantas malas noticias, la iglesia nos vamos a humillar, vamos a ayunar, porque no se escuchará más en tu tierra de violencia y destrucción, pero México será una nación milagro de salvación y avivamiento para la gloria de Dios. El juicio de Dios se va a detener. El juicio de Dios va a ser transformado en gracia y en bendición. Por eso dice: si mi pueblo se humilla. ¿Y cómo nos humillamos? Con ayuno. Si invocamos su nombre, si oramos, si buscamos su rostro, si nos volvemos de nuestros malos caminos, Dios nos oirá desde los cielos. Él perdonará nuestros pecados y Él va a sanar tu tierra. Él va a sanar tu vida, Él va a sanar tu familia, Él va a sanar tu matrimonio, Él va a sanar tus hijos, Él va a sanar tu cuerpo, Él va a sanar tus finanzas, Él va a sanar su iglesia, Él va a sanar la ciudad de Gómez Palacio, la ciudad de Torreón, de Lerdo, sus alrededores, porque la bendición de Dios es más grande que
toda maldición del pecado y que todo ataque del infierno en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué sigues luchando y por qué sigues batallando con esas debilidades, con esos pecados, con esos malos hábitos? Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir todas las obras del diablo. Deja de luchar en tus armas carnales. No, yo puedo, yo tengo voluntad, voy a ir a esta terapia, me voy a tomar esta pastilla. Haga todo lo natural, pero dependa del Espíritu Santo. Dependa de Dios. Un toque liberador de la mano de Dios, de la diestra poderosa de Dios, tiene más poder que cualquier terapia, que cualquier pastilla, que cualquier tratamiento. Un toque de Dios quebranta todo yugo de opresión. Amén. Un toque de Dios. Y este es un mes donde el Señor va a traer liberación a su iglesia. Este es un mes donde los yugos de opresión caerán en el nombre de Jesús. Y levanta tus manos porque quiero declarar esta palabra de Dios sobre tu vida. Levanta tus manos bien en alto, porque así te dice el Señor: hijo, hija, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas tú y los tuyos que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre mío. Mía eres tú y en ti me gloriaré, te dice el Señor. Si lo recibes, dale gloria al Señor Jesucristo. Amén. Quiero que te pongas de pie mientras puedo subir un poco a la música y levantes tus brazos al cielo y le digas: Padre Celestial, yo te necesito. Yo te necesito. Abre tu corazón delante de Dios. ¿Cuál ha sido la lucha? ¿Cuál ha sido el pecado? ¿Cuál ha sido la atadura? ¿Cuál ha sido la prisión espiritual de maldad que ha atado tu vida, tu familia? Porque el Señor te dice: hijo, si tú vienes delante de mí, si tú pides mi ayuda como lo hizo Esdras, si tú pides mi ayuda como lo hizo Josafat, si tú pides mi ayuda como lo hizo Esther, si tú imitas el ejemplo de Jesús, ayuda del cielo vendrá. En esa situación que no puedes, en esa situación donde ya no sabes, dice el Señor: yo tengo la respuesta, yo tengo la solución para tu necesidad. Yo quiero intervenir, pero hoy te estoy enseñando a mover la esfera espiritual a tu favor y a favor de los tuyos. Y dile: Padre, yo me determino ser un hombre del Espíritu. Yo me determino ser un hombre que combata con las armas correctas. Señor, hoy creo que las armas de mi guerra no son carnales, no son dimes y diretes, no son patadas, no son cosas que tienen que ver con este mundo. Son armas espirituales poderosas en ti para destruir fortalezas. Y declara conmigo: y toda fortaleza que se ha levantado en mi familia cae en el nombre de Jesús. Toda fortaleza que se ha levantado en mi vida cae en el nombre de Jesús. Toda opresión satánica cae en el nombre de Jesús, porque tú has aparecido para deshacer todas las obras del diablo. Tú has aparecido, Señor, para destruir, para despojar, para quebrantar todas las obras de las tinieblas. Y Señor, yo hoy creo que tú me estás dando completa y verdadera libertad. Dile: Señor, mi familia, mis finanzas, mi cuerpo, mi futuro está en tus manos, está bajo tu protección, Señor. No aceptamos temor espiritual,
temor de los ataques del infierno, porque tú ya has dado la promesa. Las puertas del infierno no van a prevalecer. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra tu iglesia. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra estas familias. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra esta iglesia, porque la sangre de Cristo, di conmigo, la sangre de Cristo. Dilo más fuerte, la sangre de Cristo. Dilo con todas sus fuerzas, la sangre de Cristo es más poderosa que todo ataque inmundo del infierno. Y hoy recibimos, aceptamos, caminamos y decidimos en fe camino a esa victoria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale el mejor aplauso al Señor Jesucristo.